Club Rotary Málaga, Vichy Posada del Patio, Grupo Cronos, Club Liberal 1812 en Málaga, Colegio de Ingenieros Civiles de Andalucía Oriental, Asociación Bernardo de Galvez, la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, Asociación Cultural CEGRI, Asociación Málaga Siglo XXI, Museo Interactivo de la Música, Fundación Sociedad Civil, Federación de Casas de Comunidades Autónomas de España en Málaga y la International Business Club. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy comenzamos nuestro sexto año de conferencias coloquios. Que la última finalidad de estas conferencias no es más que conocernos. Esto se hizo para conocernos entre los que somos miembros de diferentes asociaciones, que cada uno hacemos la vida por nuestro lado y al final no nos conocíamos. Y gracias a estos años de conferencias en común hemos conseguido conocer a mucha gente y hacer cosas muy interesantes en común. De lo que hoy vamos a tratar, digamos, ahí es algo que conmocionó a la Málaga de la Transición. Fue la manifestación solicitando la autonomía de Andalucía, que desgraciadamente terminó con el fallecimiento de Manuel García Caparrós. Los resultados de esa investigación fueron considerados materia reservada y por lo tanto no han podido ser divulgados. Pero hace unos días se ha levantado esa prohibición y hoy tenemos con nosotros al inspector de policía que investigó todos esos datos, todos esos hechos que conoce, pero que hasta ahora no ha podido divulgarlo precisamente por ser materia reservada. Juan Antonio O'Donnell es actualmente inspector jefe honorario del Cuerpo Nacional de Policía y va a contarnos lo que de verdad pasó ese día y lo va a compartir con todos. Y lo va a presentar el presidente del Club Liberal, Rafael O'Donnell, con la curiosa coincidencia que es su hermano. Muchas gracias, Rafael. Pues sí, la verdad es que es una enorme coincidencia y muy agradable coincidencia. Me hace mucha ilusión poder presentar a Juan Antonio. No todos los días tiene uno la oportunidad y ni la responsabilidad de presentar a su propio hermano. Y creen ustedes, no es fácil, es realmente difícil, porque si uno se pasa de elogios, seguramente ustedes me van a decir que exagero, y si me quedo corto, a lo mejor él me dice algo. Pero la verdad es que la diferencia de edad ha hecho posible que tengamos mucha vivencia. Como podrán ustedes entender, el mayor es él. Hemos compartido alegrías, penas, planes compartidos y por encima de todo, y muy especialmente, un lazo de cariño y respeto que no ha dejado de crecer con los años. Juan Antonio ha dedicado más de 40 años a la policía, ejerciendo siempre con una seriedad, una entrega y un sentido del deber que le han acompañado desde muy joven. Es inspector jefe honorario del Cuerpo Nacional de Policía y a lo largo de su carrera ha desarrollado su labor en diversos destinos del cuerpo, entre ellos Brigada de Información de Estupefacientes y de Fronteras, así como de la unidad adscrita a tribunales, en la jefatura de prensa, protocolo y relaciones públicas, donde fue portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Málaga y provincia. Ha recibido numerosas felicitaciones públicas y privadas y está en posesión de la Cruz al Mérito Policial y de la Enmienda al Mérito Civil, dos distinciones que reconocen una trayectoria intachable y un compromiso constante con el servicio público. En el ámbito académico ha cursado Criminología en la Universidad Complutense de Madrid y Derecho en la Universidad de Málaga. Además ha impartido formación en diferentes instituciones, entre ellas la Universidad de Málaga
la Confederación de Empresarios y fue profesor contratado por la Junta de Andalucía para impartir el curso Modernización en el lenguaje administrativo. Es también titulado como director jefe de la seguridad privada y actualmente ejerce como asesor de seguridad. Desde hace más de 20 años es analista de sucesos y ha colaborado habitualmente, entre otros, con Canal Sur Televisión, Telecinco, Antena Televisión. Su experiencia le ha llevado también al cine documental. Ha participado como asesor en operaciones Algeciras, sobre la Guerra de las Malvinas, 23 disparos, que ahora veremos, sobre la muerte de García Caparrós, que fue premiada con el Iris de la Academia de la Televisión. Colabora asimismo con Canal Sur Radio en la sección La Sombra del Crimen y es articulista en publicaciones digitales, y hoy viene a impartir con nosotros un testimonio muy especial, su vivencia en los hechos del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, un suceso que conoció muy de cerca y que después investigó a fondo. Un relato que une memoria, compromiso y serenidad. Tres palabras que quien le conocemos bien sabemos que lo definen. Y hasta aquí por mi parte. Ahora sí dejo el protagonismo a quien corresponde. Juan Antonio. Bueno, como profesor de protocolo que he sido, tengo que empezar por saludar a las autoridades que nos honran con su presencia, que además no solo nos honran con su presencia, sino que en mi caso personal los considero amigos desde hace muchos años. Tenemos con nosotros al senador Joaquín Ramírez, tenemos con nosotros al magistrado del Supremo Francisco Arroyo, tenemos con nosotros a Manolo Cabello, magistrado de la Audiencia. Gracias por estar aquí. Le dais, yo diría, un gran realce a una mera charla de un charlatán, porque es lo que yo me considero. Bien, esto para empezar, porque en el turno de agradecimientos tengo que empezar por darle las gracias a Miguel, darle las gracias a mi hermano, que es difícil, de verdad, entre hermanos, y amigos que hemos sido toda la vida y seguimos siendo. También está mi hermano Félix ahí, que no lo veo ahora, y que es pequeñito, como estáis viendo. Gracias, por supuesto, mi agradecimiento más rotundo a las 13 asociaciones que han visto ustedes y que permiten que esto se haya convertido en un foro ya de categoría. Yo no diría solo en Málaga, yo diría que, sin ser muy pelotillero, yo diría que a nivel andaluz y a nivel casi nacional es un referente, por aquí han desfilado personajes que, vamos, apabullante estar yo en el lugar que han estado personas tan notables que ustedes saben que han desfilado. Y por último decir que tengo que hacer una mención especial a dos queridísimos amigos, el amigo Melgar, Javier, y el amigo José Manuel Villanova, porque lo que vais a ver ahora son unos cortes de unas secuencias del famoso, no me para en decirlo honradamente, famoso a todas luces documental. No fui mi mérito, yo era un mero colaborador más, pero fue un éxito y está reconocido a muchos niveles que ahora no voy a extender en explicar. Y hay alguien también muy especial que no quiero dejar de pasar, que es protagonista, es coprotagonista conmigo en lo que vais a ver, y es el más insigne forense con respeto a todos los demás que yo conozco. Es el doctor don Antonio García de Gálvez. Él tuvo la coincidencia triste de ser el que del cáncer. Le tocó hacer la autopsia de Manuel José García Caparrós. Y aquí hago un paréntesis, porque un día como hoy, hace 48 años, una familia sufrió lo más grande que puede sufrir una familia,
la muerte de un hijo. A mí me conmovió, porque ese chico cumplía dentro de unos días 19 años. Yo he mantenido con las 3 hermanas un contacto directo y hoy deberían estar aquí, pero se han disculpado. Lo he comprendido y Loli me ha mandado, bueno, me ha permitido que os lea las palabras que me mandó. Esto tiene importancia doble. Primero, por ser de quien viene. Segundo, porque hace alusión a lo que aquí se ha dicho, al tema de la desclasificación de las actas. Me dijo esto: muchas gracias, Juan Antonio, por tus palabras. Supongo que no voy a ver reflejado el nombre del asesino. Esto ya cuando tenía las actas. Pero investigaré a todos los que dieron carpetazo al crimen y lo diré públicamente. El día 4 no puedo asistir. Ya tenemos otro compromiso desde hace tiempo. Muchas gracias otra vez y a ver si pronto nos vemos para charlar. Un abrazo. Tengo que deciros que estoy deseosísimo de esa charla, como podéis comprender. ¿Por qué? Porque precisamente en esa comisión de investigación del Congreso, que por cierto estaba nuestro querido alcalde, que entonces no era todavía, estaba en esa comisión, Paco de la Torre, y yo me presté naturalmente, obligado por las circunstancias, a la citación que me dieron. Era la primera vez que se hacía una comisión investigadora del Congreso y yo recuerdo que nos llamó el gobernador, Enrique Librola, y nos dijo a los otros compañeros: no tenéis obligación de comparecer porque, claro que yo estaba todavía en balbuceante. Ahora hablaremos del momento, del contexto histórico tan complejo que estábamos viendo en ese momento. Y yo acudí pues con una neurona que todavía medio funciona, y entonces con 31 años estaba bastante mejor que ahora, y en mi memoria. Claro está, acababa de suceder, me citaron un mes y medio después, en enero creo que fue. Y me hicieron muchísimas preguntas, todas relacionadas con mi puesto de trabajo ese día, que era delante de reclutación o en los alrededores, transmitir, ya digo que yo era de la Brigada de Información. Me nombraron, pues fijaros, el 74 me nombraron, en el 75 muere Franco y esto sucede en el 77. Bueno, pues yo ya tenía cierto recorrido, una experiencia, pero la verdad que la situación tan compleja de aquel día no la podía ni imaginar. Sí me sorprendió que esa declaración, pues yo esperaba también que profundizase en otros aspectos que yo como inspector de información podía conocer. Incluso me ofrecí a entrar en otros detalles, pero finalmente les tengo que decir que lo que allí se pretendía, y es lógico por las circunstancias, era conocer quién había sido la autoridad que había dado la orden de cargar a la policía. Hay una anécdota que no quiero dejar de referir, y que cuando estábamos allí sentados, pues bueno, en un momento dado me di cuenta que me estaban grabando con un cassette. Y claro, yo dije: un momento, si van a grabarme, quiero una copia. No por nada, yo me fío muchísimo de todos ustedes, pero las cintas se rompen, en fin. Ya, como te pagan por desconfiar, pues todos los policías tenemos esa constante, ¿no? Y conservo la cinta de aquel día, porque me la dieron. ¿Por qué me grababan? Me dijeron: bueno, es que Rafael Esteves está en Madrid, no hago parecido, no se preocupe. Todas las veces que ustedes me citen, aquí voy a estar. Y ya sin más, les voy a explicar lo que vamos a hacer ahora. Hemos conseguido, gracias a estos esforzados amigos que antes os he nombrado, hemos conseguido cortar unas secuencias del documental, que dura 80 minutos de documental, que lógicamente no era procedente hacerlo aquí. Una advertencia: mañana por la noche, Canal Sur, yo no tengo que ver con eso, repone el documental, aparte de que está en YouTube, es decir, 23 disparos subtítulos. Y bueno, lo que vamos a hacer es que esas secuencias las vamos a ver en pantalla, y a continuación yo me voy a acercar aquí a la DEI y voy a hacer algunas puntualizaciones, algunas declaraciones y algunos añadidos en función de lo que ustedes han visto. Si les parece bien, bien, y si no, pues tienen tomates, que yo estoy preparado.
De la manifestación que acabó con la muerte de un joven. Desde entonces no se ha conseguido averiguar quién fue el autor de ese disparo que acabó con la vida de García Caparrós. Esa mañana yo había salido de comisaría a cumplir con la misión que me habían encomendado, que era estar próximo a lo que es el Palacio de la Diputación. Cuando llego aquí me encuentro una masa de unas 50 o 100 personas que estaban muy alterados. Había un interés enorme en observar si finalmente, como se había anunciado, el presidente de la Diputación había colocado o no la bandera andaluza. Pero sobre todo, en medio de ese grupo se destacaba una reunión de 6-7 individuos con síntomas claros de pertenecer a la ultraderecha, que enarbolaban una bandera española bastante grande, lo cual todavía encrespaba más los ánimos de esas personas que estaban profiriendo constantes insultos contra el presidente de la Diputación. El periódico que llevaba envuelto el transmisor, vengo aquí y transmito y digo, J1 para K2, estoy observando un grupo de ultraderecha, están haciendo alardes de bandera española, de signos fascistas, y entiendo que todo eso puede ser una provocación. Llama el jefe y me dice, a ver, K2, informe, me están diciendo que hay alguien trepando por la fachada de la Diputación, que la están asaltando. Sí, por la fachada ha subido como un gato, me dicen, y yo lo he visto ya trepando para poner una bandera. Bien, en ese instante, bum, 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 empiezan a sonar detonaciones. Digo, está arriba el chico que ha trepado y está oyendo los estampidos y la carga policial. Y le digo a mi compañero, oye, aquí va a pasar algo, el chaval se va a querer bajar. Y se puede asustar y se puede precipitar queriendo huir. Llegamos aquí, acompañados del conserje, le dejamos pasar a él delante y le preguntamos, ¿dónde está el chaval? ¿Sigue en el balcón? Dice, sí. ¿Para dónde mira? Para el exterior. Entonces pasa él lentamente y nosotros nos metemos así, continuamos, llegamos aquí, pasa primero el conserje, después vamos nosotros, nos dirigimos para acá, el conserje va directamente a abrirle, yo me coloco aquí y nada más que le abre la puerta, le invita a entrar, echo mano al hombro y me identifico, digo, policía. Aquí es donde noté que había una tensión directa, ¿no?, entre un grupo de jóvenes que estaban en aquel lado de allá, tiraban piedras hacia acá y los policías respondían. La manifestación, que era pacífica absolutamente, se había convertido como una batalla campal. Bueno, pues, como hemos visto, estamos en esta secuencia, hemos visto los dos escenarios principales en cuanto a sucesos que se dieron ese día en Málaga. El primer escenario es el Palacio de la Diputación. El incidente de allí lo conocemos y por ir directamente al grano tengo que decir que tomamos tres decisiones que yo considero acertadas, siempre naturalmente decisiones que, como usted comprenderá, tenían que seguir el cauce jerárquico. Nosotros transmitíamos, como han visto, por el Pocket, que era un cacharro que hoy haría sonreír a más de uno, 3 veces o 4 lo que es un móvil, si alguno lo recuerda. Y nos contestaba directamente el comisario, nos daba el visto bueno para la sugerencia. Entonces nosotros tomamos 3 decisiones que yo diría que iban orientadas a que la manifestación continuara pacífica, que es como estaba previsto y como todos deseábamos, todos. Cualquier malagueño ese día lo que quería era un día de alegría, un día eufórico, pese a que venía nublado, como ustedes, los que sean mayores de recordar. Las 3 decisiones son el arresto preventivo de ese grupo de extrema derecha. Fuerza Nueva, FAE, estaban algunas personas que no voy a nombrar, voy a intentar evitar nombres personales para que no se malinterprete lo que yo quiero decir. El arresto igualmente provisional del escalador, que ya vieron ustedes, que tengo yo. Y le tengo preventivamente en 2 sentidos. Uno, para que, lógicamente, como no estaba previsto que cargara la policía, lo normal es que el chaval se asustara y intentara salir por donde había entrado. No, ni más ni menos quiero imaginar la caída tan terrible que hubiera tenido. Pero es que luego además hubo una cosa que algunos
sí voy a emplear el nombre, porque es muy ilustrativo. Cuando yo estaba entrando y saliendo, porque lo que había dentro de la educación era un pequeño retén de policía armada, al mando de un sargento, si no recuerdo mal, serían 8 o 10, había más policías allí, y además estaban discretamente en segundo plano, para que a través de las cristaleras no se le viera cuando la masa esa, que era muy particular, porque la gran riada de ciudadanos malagueños pasaba, decían 4 cosas, se quejaban, ¿verdad?, y continuaban. Pero ya observamos nosotros que había allí un interés y que el servicio de orden, ojo al dato, que había estado presente allí cuando estaba el grupo alborotador más dinámico, de buenas a primeras, porque les llamaran o por lo que fuera, desaparece. Y entonces toma el protagonismo un individuo llamado Francisco Marmolejo Urbano. Fue asesinado desafortunadamente. Yo no estoy a favor de los asesinatos, pero este hombre debía tener algunos enemigos y lo asesinaron años después. Este hombre era un exiliado, había vuelto a España después de unos años. Después, si quieren ustedes, me extiendo en la biografía, si tienen interés. Y a estas 3, bueno, a este individuo inmediatamente, como digo, me ve a través de los cristales, a mí y a todos los demás. Cuando yo entraba con mi compañero, que íbamos naturalmente de paisano, nos miraba con una cara de odio que no se me olvida en la vida y nos hacía este gesto. A mí y a los uniformados, a todos los insultaban. Entre tanto, los jóvenes que había por allí subían a las a las verjas de las cristaleras y colocaban banderitas andaluzas. Yo que sé, 8 o 10. Al mismo tiempo arrojaban restos de acerado, qué oportunidad estar en obras, y esos restos de acerado son un conglomerado muy duro, reventaron hasta, si no recuerdo mal el dato, 32 lunas. Las batientes debajo aguantaban porque como son de vaivén, el impacto no las rompía, pero todas las de arriba y de los lados reventadas. Hasta ahí, con la intervención nuestra, que al retirar a este individuo allí, habiendo retirado a lo de extrema derecha y habiendo tenido al chaval que llevaba a comisaría y salió inmediatamente, no había ningún cargo contra él en principio, y que yo sepa nunca lo hubo, pues de buenas a primeras ahí se produce el caos. ¿Por qué se produce el caos? Porque desde mi perspectiva, y tal como lo viví, la carga policial fue desmesurada. Alguien le había dicho al comisario que estaban asaltando la Diputación. Nosotros no podíamos decirlo, porque los 2 compañeros que estábamos ahí de paisano no teníamos perspectiva. Teníamos delante a X personas, pero no veíamos más allá. Y los que debieron informar que ese asalto era posible o se estaba dando, lo harían con su mejor intención, lo harían con todas las consecuencias, pero tenían perspectiva. Estaban en otras zonas en alto, que luego hablé yo con un periodista que estaba hablando, y tenían la sensación de que se podía producir un asalto a la Diputación. La policía, con ese retén que había dentro y poco más, hubiera defendido la Diputación suficientemente con elementos antidisturbios. Carga descomunal, ya digo, con botes de espacio bombado desde humo allí. A uno de los policías le lanza, uno de los alborotadores le lanza un velador del famoso Solimar que estaba allí y le partió un dedo delante de mí. Vamos, el policía me libró de que el velador no me partiera a mí la cabeza. Y esa fue la situación. Luego, en la secuencia que hemos visto, se habla del otro escenario. El otro escenario tiene un testigo de excepción en un momento dado, que es nuestro querido alcalde. Se había terminado la manifestación como tal. La falda de Esteros había hecho unas palabras en el Puente de las Américas y estaban constituida la presidencia de la manifestación, estaban regresando. Cuando vienen regresando, nosotros nos habíamos ido a la comisaría para hacer nuestros informes, todo el mundo dijo, bueno, ha habido cargas policiales, hay un cierto alboroto en la calle y tal, pero no se hablaba para nada ni de disparos con fuego real, ni mucho menos, como tristemente fue, un fallecido, Manolo.
Entonces, ese escenario, que es ni más ni menos la esquina de la Alameda de Colón, es donde se organiza como ha dicho el alcalde, una verdadera batalla campal. Una verdadera batalla campal. Los testigos que hubo allí afirmaron que la masa de jóvenes que iban a apedrear a la policía la podían cifrar en 6.000. Eso está escrito. Yo no lo doy como testimonio, pero eso está escrito. Y los policías respondían, teóricamente, luego nos entenderemos en eso, con disparos al aire. Obviamente, algunos, como el autor de la muerte de García Caparrós, no disparó al aire. Los 22 disparos que contamos en las paredes, le sumamos el disparo que le dio la muerte y tenemos el título del documental, 23 disparos. Si le parece, vamos a seguir. Choca mucho, ¿no? El cadáver nos llega desnudo envuelto. Choca mucho, ¿no? El cadáver nos llega desnudo envuelto en una sábana sudario. Evidentemente, la ropa que porta un cadáver judicial y las pertenencias que lleva tienen un valor criminalístico importantísimo. En aquel entonces, desgraciadamente, ese valor no se le dio. La extracción de un proyectil a una víctima dentro de la urgencia de un hospital o en el servicio del hospital solo se concibe como una medida terapéutica para curarle. Si García Caparrós llega ya cadáver al hospital, no es lógico que se le manipule y mucho menos todavía que se le practique una incisión en la piel y se le extraiga un proyectil sin la presencia ni del juez ni del forense. Un testimonio documental inequívoco de cara a saber trayectoria y distancia del disparo. ¿Cuál era la trayectoria de ese proyectil? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Lo único científico con rigor que se puede decir es que el tronco de García Caparrós ofrecía el lateral izquierdo y estaba en un plano inferior a la boca de fuego. Podía estar cayéndose, podía estar tirado en el suelo, podía estar de rodillas en el suelo. Estamos hablando de una munición de 9 milímetros, un proyectil que atraviesa el cuerpo por partes blandas y sin embargo se queda agotado, toda la energía que llevaba se queda agotada en la piel. Para mí eso da idea de que ese proyectil tuvo que dispararse a una distancia entre 10 y 20 metros. ¿Qué armas tenían 9 milímetros? Pues conozco que la policía armada en aquel entonces usaba ese tipo de munición, que ahora corresponde a otros peritos el investigar a nivel balístico la procedencia de ese proyectil. El comentario que voy a haceros sobre esta secuencia para decir algo que, bueno, es para mí fundamental. Mi objetivo al hacer esta charla no es otro que intentar ceñirme a los hechos. Hay una frase que ahora se oye mucho y que yo quiero aplicarla aquí: dato mata relato. Tenemos el testimonio del forense que hizo la autopsia, que no es por lo mucho que le quiero, pero me parece, estaréis todos de acuerdo, que es brillante, definitivo y científico. ¿Qué pasa? Que eso no sirve ni más ni menos que para desmontar algunos puntos. Ya hemos desmontado uno que circulaba por toda Málaga. García Caparrós no era el que se trepó por la fachada. A ese chico por la fachada nadie le disparó. Simplemente el que os habla le condujo a los policías que lo llevaron a la comisaría y ese acabó el tema. Sin embargo, Málaga ha circulado durante años y todavía lo podéis leer en algunos, el relato de que ese era García Caparrós y le mataron ahí por poner la bandera. No, eso no es quitarle ningún protagonismo el que se lo quiera dar a nadie, es simplemente dato mata relato. Y eso fue así.
No hay una vuelta de hoja. Pero es que ahora tenemos cuando el doctor forense, con la experiencia que le da y la seguridad que le da su profesión, te dice que la distancia del disparo es a 10 o 12 metros y que el calibre es 9 milímetros. Señores, ¿cómo es posible que haya por ahí quien sostiene que todo es una confabulación, una conspiración policial y que ahí había un francotirador? Señores, vamos a ser serios. Un francotirador necesita un arma de otro calibre, con mínimo del 7,62. Si no, no puede hacer blanco. Y además, que yo sepa, a lo mejor alguien aquí sabe más de armas que yo, es probable, no conozco ningún arma larga que municione el 9 corto. Y el que sepa lo contrario, que me lo explique, que estoy encantado de saber más de armas, porque me ha gustado mucho el tiro deportivo y el tiro olímpico. La lección magistral que nos ha dado Florense me ha dado la ocasión, como digo, de desmentir dos bulos. Y retomo algo que antes pasé un poco por alto, y es que cuando me preguntaban en la comisión si yo sabía el nombre de la autoridad que había dado la orden, estaban ligeramente desorientados. ¿Por qué? Porque, para que ustedes lo sepan, y los que son más jóvenes no tienen por qué saberlo, el cuerpo de la Policía Armada era un cuerpo cuyas jerarquías eran militares del ejército de tierra. Y los policías armados, los llamados grises, debían rendir obediencia y militar absoluta a esos mandos. Bien, ¿qué quiere decir con ello? Que nosotros, que éramos un cuerpo civil, no es como ahora, nosotros éramos un cuerpo civil, no teníamos uniforme, nos llamábamos Cuerpo General de Policía. En el año 77, 48 años, no es ninguna broma. Nosotros no conocíamos, ni podíamos conocer las órdenes que esos policías armados recibían, si es que venían de sus superiores jerárquicos. Es verdad que el gobernador eventualmente les podía dar órdenes. En esas circunstancias, y actuando como corresponde para una manifestación, dudo mucho que el comisario provincial fuese más allá de llamarlo y decir, claro, yo eso se lo expliqué a los miembros de la comisión, porque si es que nosotros somos, aunque ustedes no lo crean, somos dos cuerpos diferentes, sobre todo cuando hablamos de la cuestión jerárquica. ¿Vale? Bueno, luego sobre estos temas, como ustedes tienen posibilidad de hacer las preguntas que quieran por escrito, pues si piden que nos extendamos en algo, ya podemos pasar así. El primer análisis balístico se produce cuando dos oficiales se personan en la sede judicial. Ese primer examen, por decir una palabra coloquial, y con todo respeto, para mí fue una chapuza. ¿Por qué fue una chapuza? Yo diría que lo fue porque no llevaron el proyectil a examinar con elementos de microscopios de comparación, por ejemplo, y hay que llevarlo a un laboratorio. Esto no se hizo así. Aquí tenemos esta caja. Esta munición es de 9 corto. Está precisamente fabricada en octubre del 77. La pistola sería como esta, exactamente igual. La pistola Star 9 milímetros corto, que todos los policías armados de ese momento tenían de dotación. Para establecer la identidad de la persona que disparó, se examinan proyectiles que son comparados con el dubitado. El dubitado se llama al que se ha extraído del cuerpo de la víctima. Si se consigue que el examen microscópico del proyectil dubitado y el que ha disparado este arma coincidan, se establece una correspondencia que no deja lugar a dudas. Es suficiente para determinar quién disparó ese arma, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen asignada cada profesional un arma que lleva su número de registro. Por tanto, se pudo conocer el nombre del autor del disparo y eso no se hizo. Durante años he estado atesorando y guardando testimonios, documentos,
recortes de prensa, todo ello encaminado a mi propósito de, al jubilarme, escribir un libro. Pero me faltan datos. El dato fundamental que me falta es la versión de los 47 policías que intervinieron en los incidentes. Bueno, aquí nos tropezamos con una cuestión donde también, vuelvo a repetir, si ustedes me lo permiten, dato mata relato. ¿Por qué? Porque los peritajes de balística, empiezo por decir que yo estuve destinado nada más ingresar en el cuerpo en el año 71, mi primer destino fue el Gabinete Central de Identificación, que hoy en día se conoce como Policía Científica. No estuve en el laboratorio de balística, es verdad, pero como entonces, ya saben ustedes, los medios que había, estábamos estrechamente comunicados y teníamos que intercambiar información, los que componíamos, yo estaba en fotografía, y más de una vez, cuando los compañeros de balística hacían la comparación en el microscopio, teníamos que llegar nosotros y facilitarles el procedimiento para fotografiar esa correspondencia de las estrías. Ya saben ustedes que las ánimas del cañón de las armas tienen unas estrías helicoidales que generan unas rozaduras con el proyectil precisamente para dirigirlo de una manera, digamos, recta, para que se me entienda, y esas señales, esas marcas, esas mellas que hace en la superficie del proyectil son muy características, muy características. Bueno, pues le ha dado a alguien por decir, ¡qué horror! Lavaron la bala. No, señores, si es que la bala, para poderla poner en un microscopio y cotejar la bala dubitada con la indubitada, es imprescindible que esté bien lavada, porque cualquier basura, cualquier producto, cualquier sustancia que se adhiera en esa estría hace que sea imposible la correlación, que eso son dos portas, y vas mirando y vas intentando que haya una correspondencia exacta entre las mellas de la bala dubitada y la indubitada. La bala indubitada es la que disparan en el laboratorio y la dispara con ese arma, con el arma que está acreditada. Después, si quieren, me explico con más detalle cuando llegue el turno de preguntas, porque a lo mejor para los no conocedores de este mundo de los peritajes, pues resulta poco claro, ¿no? Es verdad que si de algo me siento orgulloso, y permítanme la licencia, ya saben que los mayores no tenemos filtro, fue del trabajo muy espeso, muy denso y delicado que supuso para mí localizar a los 47. Algunos de ellos habían predecido, los 47 policías, había cuenta de que podían tomarse a mal que otro policía viniera a preguntarles cosas que ya habían declarado frente a los jueces. Eso fue una labor ardua, pero creo que salió bien. Finalmente conseguí que 3 o 4 de ellos comparecieran, participaran en el documental y se prestaron a hacer frente a las cámaras todo tipo de comentarios, como ahora después verán ustedes. Aquí también quiero extenderme en que, a tenor de los peritajes, he repasado de nuevo el sumario y es curioso el dato, lo digo por las autoridades judiciales que tengo el honor de que nos acompañen, porque esto también a ellos les dio un trabajo ímprobo, y yo que he estado a las órdenes de ellos en la audiencia, puedo decir que la sociedad entera desconocemos el trabajo tan arduo que hacen todos los jueces y magistrados nuestros. Solo conocemos cuando algunos se equivocan, olvidándonos que son humanos, ¿vale? Y esto no es por regalarse el oído, sabéis que lo he dicho siempre. Pues del año 1977 a 1985 se dictaron 2 autos de terminación del sumario, uno del 79 y otro del 83, 4 autos de revocación y un auto de sobreseimiento. Ellos lo explicarían mejor que yo, pero la revocación nace, ustedes me corrigen, de que bien el fiscal o bien alguna de las partes considera que quedan pruebas o indicios por estudiar y se tiene que seguir estudiando y abriendo todas las diligencias que consideran. Claro, ellos las proponen y luego ya
El tribunal considera si son pertinentes o no. ¿Es así? ¿Es correcto? Bueno, lo digo como un dato adicional. Otra cosa que rotundamente tengo que desmentir a este tenor es que el proyectil se está diciendo en todas partes dos cosas que son auténticos. Yo no creo que haya mala fe con estas cosas. Primero, si parten de la familia, todo lo que diga la familia que he tenido, ese drama, todo lo disculpo. Indulgencia absoluta. Ahora bien, que se pongan algunos a especular y que te digan, bueno, es que le pegaron un tiro por la espalda. Falso. No tiene que haber pegado ningún tiro. Pero vamos a ser un poco rigurosos. Como nos ha explicado el forense, no le dieron el tiro en la espalda. ¿Vale? Y luego, bueno, pues se ha perdido el proyectil. La bala desapareció en los juzgados. Falso. Falso. Porque fíjense ustedes qué cosa más obvia. ¿Cómo iba a perderse de los juzgados si cada vez que había, se emitieron hasta 7 informes balísticos? 7. Cada vez que había que hacer ese peritaje, el juzgado recibía esa petición y volvía a remitir al Gabinete de Identificación de Madrid el mismo proyectil. O sea que había una cadena de custodia perfecta porque no hubo otro proyectil para peritar, era siempre el mismo. Y luego hablaremos más despacio de este detalle. Si queréis. Yo estoy investigando el asunto del 4 de diciembre desde hace ya años y bueno, recuerdo que aquí estaba el cuartel, ¿verdad? El patio es el mismo que teníamos entonces. Aquí, en esta parte de aquí, estaban las cocheras, armamento, vestuario y la centralita telefónica. ¿Tú dónde estabas exactamente? Hombre, yo ese día estaba aquí, estaba a cargo de la cocina y del bar para tener lista cuando el personal que estaba en la calle viniera, pues tenía que comer y refrescarse y tal. Si a ti no te habían nombrado servicio, ¿cómo te enteras que había algún problema? Estábamos escuchando la radio, en la radio empezó a escucharse de que había problemas en el centro, y entonces la gente empiezan a venir diciendo que viene una manifestación para acá, y vienen con piedras. Entonces, Juan, los 10 o 12 que salisteis ya uniformados con el casco y con algún elemento antidisturbio, ¿qué hicisteis a continuación? Pues nos pusimos aquí a esta altura más o menos. ¿Por qué? Y claro, aquí ya esperamos al personal. La cosa se complicó, ¿entiendes? La cosa se complicó porque te digo que eran muchos y que venían con macutos, con muchas piedras y tal, y la cosa se complicó, ¿eh? No todo el mundo ha estado siempre enfrentado a una masa, o se ha enfrentado a una masa. Y hubo quien, pues, sacó la pistola y se hicieron unos disparos al aire. ¿Dónde se hicieron esos disparos? Pues más o menos aquí, a esta altura, más o menos a esta altura fue donde se hicieron los disparos al aire. ¿Y cuántos crees tú cogerían el arma y pegarían esos disparos? Creo que fueron dos o tres compañeros, puede que fueran. ¿Entiendes? ¿Que tú no los reconocerías? No, porque yo no estaba en eso, yo estaba viendo las piedras y intentando esquivar las piedras que nos venían. ¿Tú no haces disparos? No, que va. Yo fui uno de los que dije, fuera las armas y guardar las armas. ¿Tú la justificación o la explicación de esos tiros la inexperiencia ante una falta de preparación? Es una manifestación. ¿Nerviosismo? Sí. ¿Inexperiencia? Sí, todo eso, el nerviosismo y todo eso es la inexperiencia ante una manifestación. Cuando llegamos aquí, vimos que de aquí salía un coche para arriba. Y salió el coche, claro, a ver, un coche en ese momento, cuando aquí no había ni un coche moviéndose, pues lo paramos. ¿Que a dónde va y tal? Pues vamos al hospital, a Carlos Haya. Pues bueno, ¿a Carlos Haya a qué? Pues es que llevamos a uno herido. Pero yo no le veo ninguna herida, ¿dónde? La cara y tal. Dice, no, aquí. Entonces le subió el jersey y debajo de la tetilla, aquí en el costado, pues llevaba un impacto. Le preguntamos, ¿y dónde le han pegado el tiro? ¿Qué sitio? ¿Dónde? ¿Qué lugar? Y me dijeron, pues aquí al lado, detrás del puente y ¿Te tal. señalaron esta esquina? Sí, nos señalaron la esquina, En este sitio no hubo ningún policía. ¿Tú serías capaz de sentarte con la familia de Caparrós? No. No. ¿Por? ¿Por qué no? Esto, lo que yo hice fue mi trabajo, ¿entiendes? Yo no tengo ahora que hablar con esa familia para nada. Llegas al cuartel o al día siguiente cuando sabéis que han muerto, todo el mundo estaría afectado, ¿no?
Hombre, ten en cuenta que toda la culpa no la echamos a nosotros. Es que te están acusando no de ser campeón de los 100 metros lisos, te están acusando de haber matado a una persona, ¿vale? Y eso no le gusta a nadie. Que hay unos tíos que se han asustado y han tirado, y han sacado la pistola y han disparado, sí. Pero de que han tirado a las personas, no. Todos dijeron que habían tirado al aire. Fíjate lo que hablábamos de los impactos. En la fachada oeste, es decir, de la calle Comandante Benítez, no se aprecia ningún impacto, pero sí en las restantes, y a una altura de 2 metros sobre el suelo. Y ahora te digo yo, a 2 metros en la Alameda de Colón. La Alameda de Colón está así, que no se ha tirado a una persona al pecho ni nada. ¿En qué ángulo crees tú que se ha disparado para caer a 2 metros? ¿Para que diera a 2 metros? No sé qué explicarte. Tienes razón tú. A tiro bajo. ¿Sabes cuántos impactos hay en diferentes fachadas? Pues hay 22 impactos. Joder, pues yo no escuché tanto tiro. Yo escuché como mucho 5 o 6 tiros y ya está. Y ahora te digo yo, la trayectoria va de arriba abajo, una de dos. O tiene que ser el tirador por encima de él. Si no, la trayectoria... Pero si él se ha agachado para algo, puede estar el tirador por encima de él. Tiene que estar tirando al ¿Si suelo. se ha caído? Es que sí se ha caído. Es que sí. Es que ya son muchos que sí. ¿Y si no fue un policía? Las casualidades existen, pero esa sería una casualidad tremenda, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo. Porque piensa tú, ese extraño tirador que no es policía, que está allí, tiene que llevar un arma del mismo calibre. Esto, la investigación lo hizo un juez, ¿verdad? ¿Vale? Si lo hizo un juez, ¿tú crees que el juez, si coge las pistolas, no va a decir de quién es? Entonces, no buscamos más piedra al gato. Yo sigo diciendo que yo no fui y para mí que no fue la policía. Bueno, como han visto ustedes la entrevista con el policía, hay que entender que el corporativismo existe y que probablemente este policía no estaba diciendo todo lo que sabía y quería defender a toda costa la inocencia de sus compañeros. Pero sin embargo, en mi conversación con él, yo saqué algunas conclusiones. Antes he hablado de una de ellas. Había finalizado la manifestación en el Puente de las Américas. La presidencia de la manifestación regresaba como narró el alcalde y le sorprende el grupo de jóvenes hostigando y apedreando. Y la policía respondiendo a tiros al aire. No. Cuando responde con tiros al aire es que ya han agotado los elementos antidisturbios, como ha explicado este policía. Eso no justifica para nada el uso de las armas y ya no tiene disculpa ninguna, es que algunos más asustados tiran hacia arriba, pero este hombre, que ahora diremos quién era, fallecido también, dispara en paralelo al suelo. Lógicamente tenía que darle a él. Tengan en cuenta una cosa, la larga experiencia policial y el hecho de haber trabajado esos años en la vía de información me llevó a la conclusión de que no hubo una conspiración policial como se ha dicho, en absoluto. Entre otras razones, porque es conveniente recordar que la propia policía, tanto la uniformada, Policía Armada como la nuestra, en aquellos años, más que nunca, habían distintas sensibilidades, muy distintas. No vamos a entrar en política, que no estoy mucho en ella y por lo tanto me van a permitir que pase como por encima. Pero claro, no puedo dejar de decirles que cuando se empezó desde comisaría a intentar saber los entresijos de lo que había pasado, a mí personalmente el comisario me encargó de hacer algunos informes de determinados policías. Bien, yo los cogí con el mismo interés que era caracterizado mi trabajo y el de la inmensa mayoría de mis compañeros. Yo no tenía más referente ni supe nada del trabajo policial, no lo aprendí en la escuela, lo aprendí de ellos. Y alguno está aquí y sabe que lo digo de corazón. Pues esas sensibilidades pasaban por una decisión que no tenía que ver con la cuestión conspirativa. Era un individuo, un policía, un experto, asustado y torpe, que no tuvo otra infelicidad que disparar, como hemos dicho, y matar a un chaval inocente
que aún no había cumplido los 18 años. ¿Qué contó su viuda? Bueno, pues su viuda, que ahora lo verán. ¿Por qué secuencia vamos? Que me he despistado. Ahora viene el 5, ¿no? Vale. Pues ahora verán ustedes lo que dice la viuda. Que también merece todo mi respeto, lógicamente. Las 7 primeras pistolas que el juez Las 7 primeras pistolas que el juez manda que sean peritadas, el peritaje es infructuoso, es negativo. En ese momento aparecen 2 policías de interés judicial a los cuales el juez les solicita sus armas, que no les había solicitado antes. Estos otros 2 policías, un cabo primero cuyas iniciales eran M.P.R. y un policía básico cuyas iniciales eran A.B.B., que ambos niegan haber disparado. Porque dice que se observa una ligera similitud entre algunas de las lesiones. Lesiones se entienden marcas. Si atendemos a la cuestión semántica, ligeras similitudes entre algunas me parece muy poco rigor. Yo no digo que hubieran dicho esto con otras palabras, pero sí que lo hubieran acompañado al menos de unas fotografías. Eso hubiera sido muy ilustrativo. Además, el sumario concluye esta cuestión de forma ambigua, diciendo que cabe deducir que la pistola reseñada puede haber disparado la bala, pero añadiendo. Sí. Mire, perdona que la moleste. Yo soy Juan Antonio Donel, un inspector jubilado. Estamos haciendo unas entrevistas a varios policías que intervinieron en los sucesos del 4 de diciembre. Ah, de lo de Málaga, ¿no? De lo de Málaga. Sí, y digo, sí. pues voy a llamar a la viuda por si me quiere comentarme lo que ella se acuerde, que en 40 años yo comprendo que es muy difícil. Es lo único que me dijo, que se tuvo que tirarse debajo de un coche porque si le tiraron un coche molotov y si no pilla debajo del coche lo pilla. Y otra cosa más. Usted sabe que a todos ellos les pidieron las pistolas para hacerle un peritaje y todo eso, ¿verdad? De eso ni de verdad, cosas de la comisaría y eso, hombre, nos comentó eso, lo que había pasado, pero desde Sí. cuando llegó la pistola y eso, él no me hizo ningún comentario. Ningún comentario. Todo me dijo eso, todo lo que hubo de tanto lío. Ay, Claro, y porque usted no entonces- querría salir o sí querría salir en el... No, yo no. Yo Bueno. lo siento de verdad que no. Ya esto pasó y esto está ya todo... Pues nada, señora, Bueno, que muchísimas gracias y le mando un saludo. Muchas gracias por acordarse, hombre. Encantado. Gracias, hasta luego. Nada, encantado, señora. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues ya han visto ustedes que esta señora, según le dijo su marido, que se puede decir el nombre porque ya lo publicaron en 2017, lo publicó un prestigioso diario, El Mundo, que siempre se llamaba Miguel Pastor. ¿Vale? En la sección crónica del diario El Mundo, el 6 del 12 del 17, para los más curiosos lo pueden leer. Con respecto a la conclusión, el peritaje del arma de este hombre, como ya han visto, la ambigüedad preside, lo siento por mis compañeros de entonces, muchos de ellos eran amigos, porque yo había estado con ellos, como os he dicho, allí en Madrid. La ambigüedad preside las conclusiones del peritaje. Una ambigüedad que unas veces es semántica, otras veces es técnica, pero también me estoy acordando del doctor, ¿dónde está el doctor? Pues Jiménez, pues el doctor dijo, si que me corrija si no, dijo, bueno, esto que voy a contar es muy curioso, con tu último libro de la Guerra Civil, dice, porque no va a contentar ni uno ni a otro. Chávez Nogales también decía lo mismo, y yo humildemente me atrevo a citarlos, porque
considero que, a pesar de la ambigüedad de los peritajes, yo considero que la autoridad judicial tenía que haber dado por suficientes esos indicios y haber seguido una causa penal contra el propietario de ese arma peritada 5 veces por el Gabinete de Investigación y Policía Científica. Así que, bueno, yo concluyo dándoos de nuevo las gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme. No quiero acabar sin recordar que en la limpieza de la bala, que hay hasta un artículo que se llama La bala, ¿no? Si es que si no se trabajaba no se podía peritar, señores. Si es que en el microscopio de comparación tiene que entrar el proyectil perfectamente líquido, de todo. Aquí tengo sección crónica del diario El Mundo, se titula así: La bala del policía que mató a Caparrós. Lo firma una periodista, vamos a pasar por alto el nombre. Y ese se publica el 16 de diciembre del 17. Y ahí es donde también da el nombre del autor del disparo. Ya digo, el asunto se concluyó, judicialmente el sumario 161-77 concluyó sin que se culpara a nadie. Yo insisto, con esos indicios de esos peritajes, creo sinceramente que se debería haber iniciado un procedimiento penal contra el que portaba esa pistola. Después se culparía, se absolvería o no por falta de pruebas. Pero esa es mi conclusión, y con esta conclusión termino agradeciendo muchísimo que me hayáis soportado. Ha sido intrigante hasta el final, ha sido una historia de intriga. Los interrogantes de toda la los interrogantes, sobre todo Hola. Que digo que muchas gracias a vosotros por haberme invitado, y lo único que se pretendía con esto, y eso lo tengo que recalcar, es dar alguna explicación a las tantísimas preguntas que todo el pueblo de Málaga, y en particular la familia del fallecido, se han hecho durante todo el tiempo. Yo sí, sin ningún pudor lo digo, los años que me queden de vida, voy a seguir investigando a la luz de los actas que se han desclasificado y para las cuales me he dirigido al Congreso pidiendo que me creo más que con derecho a enterarnos. ¿Por qué? Por mis investigaciones, por el documental y porque yo declaré en esa comisión. Vamos a ver, me han contestado muy gentilmente y muy rápidamente, me han dicho que lo van a estudiar. Yo, antes de la pregunta, quería preguntarte una cuestión actual. ¿Podría pasar en este momento un problema parecido de identificación de una bala? ¿O en este momento los laboratorios están mucho más equipados como para que no haya duda del arma que ha disparado? Yo tengo, y aquí las autoridades judiciales presentes no me lo van a desmentir, estoy seguro, tengo por cierto que los peritajes policiales son muy respetables, que rara vez otras instancias que presentan peritos ajenos a la policía, rara vez revocan y echan por tierra lo asegurado en un peritaje, porque además se parte de que lo hacen dos peritos que pueden entrar en discrepancia y que aportan cada uno su experiencia y sus conocimientos. Y naturalmente lo que tú dices, las tecnologías de hoy, entonces había un microscopio de comparación que bueno, era un rudimental, que era de la marca alemana Zeiss,
Y yo eso lo he visto y seguramente habrá los laboratorios, habrá otro. Por cierto, voy a citarlo en la primera ocasión que tenga para poder contestar rotundamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a leer las preguntas que ustedes le hacen al conferenciante. Sí, mejor. Cuando ha dicho que hubo una carga de unos 6.000 personas, ¿quiénes eran o de qué grupo de personas se trataba? Si la manifestación era supuestamente pacífica. Bueno, es una pregunta a la cual, sinceramente, si contesto, es por lo que me han dicho terceras personas. Insisto, mi escenario donde yo estuve destinado fue la Diputación. Lo que pasó en Alameda Colón no lo presencié. Sé lo que me dijeron quienes allí estuvieron, en particular los policías. Siempre he oído decir, es más, el señor alcalde y algunos otros de la presidencia sí vieron a esa masa. En general me han dicho siempre que la frase era jóvenes con macutos llenos de piedras. Eso, ya como policía lo digo, y creo que está en la mente de todos, me sorprendió, porque como dice el que ha preguntado, ¿quién preguntó? Como bien dice este señor, es sorprendente que en una manifestación pacífica aparezcan unos chicos con mochilas llenas de piedras. Eso, como es natural, lo voy a investigar, porque a día de hoy yo no sé, ni quiero ponerle nombre y apellidos al perfil de esos jóvenes. Lo que sí sé es que hostigaban y apedreaban, porque me lo han dicho por activa y por pasiva todos los que estuvieron cerca, todos. Y además es que cuando el asunto empieza a enconarse allí, cuando llega una familia a la puerta del cuartel de la Policía Armada y le dice al policía de puerta, viene allí por la esquina un grupo muy numeroso de jóvenes gritando, al cuartel, vamos a saltar el cuartel. Ojo, podrían estar indignados porque había habido cargas policiales y había habido, honradamente lo digo, pues algunos lesionados y un miedo pánico que se extendió en familias enteras que estaban allí con sus pequeños en los carritos. Eso es verdad, por eso he dicho antes que a mi criterio la carga fue desmesurada. Un punto de indulgencia a favor de los policías que intervenían. Aquí no teníamos los problemas que en otras zonas de España había. Aquí guerrilla urbana se improvisó o se creó. Entonces, ese asalto a una dependencia policial, yo creo que en toda Andalucía era inverosímil. Es verdad que se hubo unos conatos en otras ciudades ese día, pero ni mucho menos lo que aquí se vivió luego con el caos subsiguiente durante 3 días, reventando todo tipo de mobiliario, todo tipo de escaparates. En fin, los más mayores lo vivieron, y si no, ahí están las crónicas. En cualquier biblioteca lo pueden ver hasta fotografías de todo lo que se rompió, cabinas telefónicas, etc. ¿Eso eran los mismos chicos que apedreaban? No lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé. Otra pregunta. ¿Pudo ser el desencadenante de la actuación policial que el escalador pretendiera retirar la bandera nacional y sustituirla por la andaluza? Bueno, eso se ha escrito y efectivamente pudo ser, pero a ver, que esos policías actuaran espontáneamente por aquello de que van a mancillar la bandera nacional, no lo creo. Ya digo que ellos estaban sometidos a una disciplina militar y un militar no se mueve sin órdenes de su superior. Eso creo que todos los que hicimos la mili lo tenemos bien claro, y otros que tenemos familias militares lo sabemos. No espontáneamente. ¿Quién ha preguntado eso, por favor, para dirigirme? ¿Quién ha preguntado? La pregunta que se ha leído. ¿Quién la ha preguntado? Es que me gusta mirar a ver si hay preguntas. Bueno, si no quiere, no pasa nada. ¿Se ha manejado? Pues sí. Bueno, en cualquier caso, como puede interesarle a todo el mundo, me reitero lo que he dicho. Otra pregunta, esta es corta. ¿Quién dio la orden de cargar? Yo confío
como yo no voy a parar hasta no tener acceso a ellas, pues me emplazáis y os lo cuento, aunque sea en petit comité. Quiero decir que me ha recordado cuando yo comparecí, había un interés tremendo por parte de todos, estaban representados ahí todos los partidos, como saben ustedes, y a toda costa querían que yo de una forma categórica dijera el nombre de quien dio la orden, hasta que les hice comprender que eran dos cauces de comunicación distintos. El policía armada, vestido de gris, no recibía las comunicaciones que teníamos los que íbamos de paisano del Cuerpo General de Policía, y viceversa. Por lo tanto, es imposible que nosotros lo supiéramos así de facto. Luego, es verdad que se ha investigado por distintas instancias. Hasta el día de hoy, yo lo que he leído ha sido especulativo y sinceramente no le doy crédito. Por terminar y aprovechando la coyuntura, yo llegué a la puerta de la casa de Pancho Cabeza, porque estaba todavía vivo cuando hice el documental, pero sus hijos, que me atendieron muy atentamente, me dijeron que su padre estaba ya muy mayor y que no me podía atender. Eso también lo digo, porque bueno, todo el mundo merece ser escuchado por este lado. Teniendo en cuenta que la ley que regula los secretos oficiales es del año 1968, es decir, una normativa de la época franquista, ¿a qué crees que se debe que esta legislación no se haya derogado? ¿Qué interés ha protegido? ¿Es democrático que en plena siglo XXI determinada información clasificada permanezca secreta indefinidamente? ¿Quién ha sido los que ha preguntado? Bueno, es una magnífica pregunta. Lo que pasa es que me estoy mirando en tu espejo. Yo me hago la misma pregunta. La ley de secretos oficiales, que alguna vez he curioseado, es casi, no sé, para mí, a mi entender, es algo muy peculiar. Yo creo que aquí hay personas muchísimo más capacitadas que yo para hablar de esas cuestiones. Yo sé de policía y poco más. Lo demás, escucho e intento aprender. Lo siento. Y por último, hubo orificios de bala en la fachada del sur que daban a la Alameda y al puente de Tetuán. Hace la pregunta, Bueno, yo tengo aquí incluso un plano de los disparos, pero la verdad, la pregunta, al ir encaminada en una concreta fachada, lamentablemente, ¿quién pregunta eso? Lamentablemente, querido amigo, no puedo decirlo abiertamente. Es más, he leído algo que descartaba que hubiera impactos ahí, pero como lo que he leído no me da una confianza plena, no puedo sostenerlo. Yo he leído que no, pero no lo aseguro ni lo niego porque no lo pude corroborar, no lo pude contrastar. Es más, lo puedo hacer si le tomo los papeles del sumario, los documentos del sumario, puedo hacerlo y buscarlo, pero claro, la fachada del sur, que lo sepan todos los demás, es que entonces el sur tenía ahí su sede como ahí la esquina de la... Pues si tú lo viste, si usted lo vio... No, si usted lo vio, pero eso se le ha quedado, ese día se nos quedó todo grabado. Si usted lo vio, lo doy por bueno. Yo sé que... Tenemos que continuar, por favor. Te lo explico muy brevemente, con permiso, Rafa. Cuando
son advertidos los policías del cuartel de que viene esa masa amenazando con asaltar el cuartel y que vienen con macutos llenos de piedras, los jefes policiales dicen algo que también es de pura estrategia: no esperarlos aquí, hay que salir a su encuentro con elementos antidisturbios. Y salieron a su encuentro con elementos antidisturbios esperando que por los dos primeros botes de humo y los dos primeros balas de goma aquello se iba a terminar. Esa fue la intención, por eso llegan a encontrarse realmente mucho más arriba del cuartel. Ahí es donde se encuentran las dos masas, y precisamente el alcalde habla de ese sitio. Si hubiera sido el enfrentamiento a la altura del cuartel, el alcalde no lo hubiera podido ver, porque no era su camino. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos, se ha presentado otra pregunta a última hora, y luego Miguel, que además se apunta siempre a la última. Dice esta pregunta: en la orden de cargar se decía disparar al aire o a la población desarmada. Bueno, ¿quién ha hecho esa pregunta? Bueno, pues con todo respeto, es una pregunta, yo digo que oportuna. No, te cuento. Primero tengo que pedirte tu comprensión, porque al ser, como antes he explicado, un cuerpo que trabajaba con nosotros, pero que no dependía de nosotros, del Cuerpo General de Policía, para que te hagas una situación, a la mano yo de tu casa, le dice: este hombre que hablaba era de lo que entonces se llamaba la secreta, íbamos de paisano, y nuestro organigrama y nuestra jerarquía no tenían nada que ver con las de la policía, nada, los grises, porque sus manos eran militares. Entonces, ¿cómo se dio la orden? No, yo te digo mi versión en base a todo lo que he investigado. Ahí no hubo una orden de cargar, ahí hubo un mecanismo de defensa de los policías, previniendo que lo del asalto se pudiera llegar a producir. Entonces salimos a su encuentro en la calle, pegamos 4 tiros de antidisturbios, 4 impactos no de fuego real, y con eso se dispersaron. Eso era lo que yo, hablando con todos estos policías, a la conclusión que yo llegué. Eso se viene abajo porque cuando agotan los elementos antidisturbios, la masa sigue apedreándolos y ya entra el miedo. Y el miedo es mal consejero. Entonces tiran de armas que no le dan derecho, y precisamente el alcalde, a uno de los policías que ve con un arma afuera, le reprocha eso y le dice: guarde usted el arma. No estaba en ese momento usándola, pero la tenía en la mano, y el alcalde le dijo que guárdese el arma, por favor, que aquí hay personas inocentes que no necesita usted tener armas en la mano. Por eso te digo, no sé exactamente. Si hubiera habido un mando de la Policía Armada, le podría decir: pues mira, hicimos esto así, pero no creo que nadie les diera la orden de disparar con fuego real. No lo creo. Hoy en día la policía va armada, pero no disparan en las manifestaciones, sería la que se pide. Obviamente. Lo digo desde mi punto de vista, a lo mejor como que yo no soy nazi en esa época, ¿no? Que cuesta entender por qué dispararlo. Cuesta entenderlo. A ti y a mí, a todos, nos cuesta entenderlo, y fue un hecho lamentable que antes he dicho: tuvimos 3 aciertos en la Diputación y el caos empezó por una carga desmesurada que Málaga entera no se esperaba. Obviamente era un día de felicidad, era un día pletórico para todos los malagueños. Y incluso quiero recordar que hasta el propio alcalde, que era Luis Mirino Bayona, animó a los malagueños a participar en la manifestación. Y la investigación estaba realizada por Libero Laterales, que era el gobernador. Efectivamente, como tú dices, nunca tenía que haber usado las armas de fuego, y menos como en este caso, con el resultado de la muerte de un chaval de 18 años. Una pregunta de deformación profesional. ¿El informe del forense no dice qué órganos se dañaron con el recorrido de la bala? Pues como aquí está el forense, le invito a que te conteste él. ¿Dónde está? Ah, por favor. Eso voy a explicar. Buenas noches. En primer lugar, antes de contestar puntualmente, me gustaría hacer un ejercicio de reflexión de 40 y tantos años atrás. Y para situarnos un poco en la idea, esa autopsia se hizo en el cementerio San Miguel, en una de las habitaciones que había dedicada al depósito judicial, una mesa de mármol sin agua corriente,
y con unas carencias notables, indudablemente. La autopsia efectivamente fue realizada por 2 forenses y hay una descripción exhaustiva del recorrido del proyectil. Eso sí está claro. Bien, es verdad que, como aparece en el documental, pues hoy día es inconcebible algunas de las actuaciones que sucedieron, como fue concretamente la extracción del proyectil, si la intervención judicial correspondiente y demás. Pero en cuanto a la trayectoria, está perfectamente documentada y hay rigor en ese sentido. Y un último detalle, para que nos situemos en aquellos años, no había grabación y las únicas fotografías que hay de ese cadáver fueron hechas por mí, pero con un interés por mi tesis doctoral, pero lejos de constituir parte de las actuaciones judiciales. Sí, bueno, yo exactamente no puedo recordar en este momento. En la autopsia sí está descrito y tiene que constar en el sumario, pero lo fundamental era que atravesaba hígado y pulmón. El recorrido, la trayectoria que seguía. Yo quiero recordar que no, pero no. Pido disculpas, pero no lo recuerdo. Por estar en el sumario. Eso te da curiosidad. Sí. Que consta en el sumario, consta en la diligencia, pero confieso que en este momento no lo recuerdo. Ya está bien. Sí. Bueno, tenemos una persona que el bolígrafo se le ha extraviado y quiere hacerle una pregunta a Juan Antonio. A mí me suena su cara. Y su cara es conocida. Juan Manuel Jiménez Muñoz, médico y escritor. Bueno, enhorabuena por esta magnífica exposición. A mí me ha quedado una duda, la comentaba con mi amigo que estamos sentados juntos. La viuda dice que su marido, este señor que ya ha fallecido, que su marido se tira debajo de un coche porque le están tirando cócteles molotov. Entonces, esa duda me ha quedado. ¿Eran piedras o eran piedras y cócteles molotov? Y la segunda, si este señor se tira debajo del coche, ¿es en esa posición debajo del coche donde se supone que dispara? No me cuadra, ¿no? Porque parece que la bala viene de arriba abajo en esa trayectoria. Pues este ya había disparado antes. Porque entiendo que era este señor el dueño de la pistola del que estamos hablando, ¿no? Sí. Esa es la duda que me ha quedado. O esa duda. Pues me apoyo en tu magnífica pregunta, gracias. Sabes que te admiro más allá de lo que tú estás pensando. y veréis, con respecto a este hombre, a Miguel Pastor, ocurre lo siguiente. Cuando yo puse a analizar todo el sumario, es curioso, porque aparte de la cuestión de peritaje, que obviamente le señala, aunque sea de una forma, ya hemos dicho, muy indirecta, había algo que todos vais a comprender. Resulta que ese hombre, el arma se la retiran casi inmediatamente. De momento se la retiran. Segundo, él pide una baja a los pocos días. Tercero, cuando se incorpora, lo mandan a delegación. Lo que tú me preguntabas, el cóctel Molotov, yo no me lo creo. Yo he mirado por arriba y por abajo y comenté con los policías a los que entrevisté, porque han visto a un policía. Yo entrevisté, de los 47, entrevisté como a 10 o 12 y conseguí convencer para que saliera en el documental a este compañero de la Policía Armada, Juan, y a 2 o 3 más que están en el documental, que lo ponen mañana otra vez en Canal Sur, y además lo tienen ustedes en YouTube. Entonces, no me creo lo del cóctel Molotov, pero sí este hombre tenía la mala conciencia de lo que había ocurrido y ante su familia tenía que explicar algo, porque seguramente vivía una situación personal complicada y los traslados y otras cosas. Esta señora, por cierto, hago un inciso, contesta de una forma muy espontánea, y verán ustedes, yo mismo cuando oí la conversación digo, parece que yo le he llamado y le he dicho, oiga, que le voy a llamar, póngase usted al corriente. Pues no, lo que pasó es que cuando yo llegué a Vélez localicé a un policía que era íntimo de Miguel Pastor. Lo entrevisté
sale en el documental, pero el hombre tenía muchísimo miedo a admitir que Miguel, su amigo Miguel, que para él era una persona honorable, era el autor. Y yo le dije, bueno, si tú no quieres entrar en detalles, dame el teléfono de la viuda, que yo la llamo. Y supongo que nada más nos separamos, llamó a la viuda. Oye, te va a llamar Juan Antonio Donel, que está haciendo esto. Es lo que yo supongo. De ahí la espontaneidad o la naturalidad con la que esta mujer contesta, no me pregunta más, y contesta así, del tirón, digamos. Gracias. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, tú No dirás. hay más preguntas, pues aquí acabamos. Hay otra persona. No acabamos hoy, a mí me han dicho que el cóctel. Aquí acabamos la conferencia, ahora viene el cóctel. Pero hay una persona que ha levantado la mano. Sí. Si es usted breve, se lo vamos a agradecer el resto, porque tenemos ya el cóctel preparado. Dale el micro. La distancia de 9 metros y la trayectoria del proyectil, ¿dónde estarían situados cada persona? Buena pregunta. Como el policía que he entrevistado, que ha salido aquí, explica, la parte alta de la Alameda de Colón no es totalmente horizontal, tampoco inclinación. Cualquier ángulo de tiro que este hombre utilizase, pensemos que a lo mejor García Caparrós se había agachado, pues, qué sé yo, porque estaba oyendo los tiros, se asustó y se agachó. Con que se hubiera inclinado un poco, entra por aquí y se le aloja. Desde luego la distancia que ha señalado el forense no admite tener dudas, porque además, como él muy bien ha explicado, el proyectil agota su trayectoria sin llegar a salir de todo el cuerpo, se queda alojado en las últimas capas de la piel, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que la posición de este hombre, del tirador, era factible